Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Álvaro Beltrán de Heredia y esto es Bolsa y Metal. Que una empresa reparta una parte de todos sus beneficios entre sus accionistas puede parecer una buena idea, pero ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de invertir en empresas que reparten dividendo? Pues si me acompañáis lo veremos enseguida. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el dividendo? El dividendo es parte del beneficio de una empresa que se distribuye entre los accionistas. Es una manera de remunerar a los participantes de la sociedad y tiene que estar aprobado por la Junta de Accionistas. Ese dividendo puede ser en metálico o mediante nuevas acciones. Para la gente que invierte en dividendos, esta remuneración les sirve para completar un salario, una pensión o incluso para sustituir a un sueldo y llegar a la total independencia financiera. Quiero hablaros de las ventajas de invertir por dividendos, pero también vamos a hacer números y vamos a ver las desventajas. La principal ventaja para mí, yo tengo una cartera de acciones basada en dividendos, la mayoría de ellas, y la principal ventaja es la gestión pasiva. Son acciones que pretendo no vender nunca o no vender a no ser que de repente den un subidón increíble o que vayan a bajar de precio o retirar o bajar el dividendo. Pero es una manera muy cómoda, las acciones están ahí, de manera trimestral, cuatrimestral, semestral o anual me va pagando cada empresa sus dividendos y yo esos dividendos a su vez les reinvierto en comprar nuevas acciones. Con lo cual mi patrimonio en bolsa va subiendo y voy cada vez generando más ingresos. Aparte de ser una manera sencilla de inversión, ¿cuáles son el resto de ventajas? Recibimos ingresos de manera periódica. Las empresas van a pagar sus dividendos de manera semestral, anual, trimestral, con lo cual periódicamente vamos a recibir unos ingresos. Otra de las ventajas es que las empresas que reparten dividendo de manera constante durante años, muy importante que hayan repartido dividendo durante años y a ser posible que lo hayan ido aumentando, son empresas que suelen tener un buen comportamiento en bolsa. Son empresas ya con una madurez, con un mercado objetivo muy definido y que tienen un buen comportamiento habitualmente. La simplicidad, lo he dicho antes, es fácil elegir las acciones, no es tan difícil como otros tipos de inversión que tenemos que meternos en todos los números de las empresas, ventas, deuda, ventas futuras, una serie de informes que tendríamos que estudiarnos. Aquí sí que hay unos criterios que ahora veremos más adelante que debemos seguir y además ser rigurosos siguiéndolos, pero es más sencillo que otro tipo de inversiones. Y además de ser más sencillo, requiere menos movimientos. Yo en mi cartera de acciones, en las que baso mi rentabilidad en los dividendos, sí que alguna vez, por supuesto, he vendido y he comprado acciones, pero no tengo que estar haciendo un trabajo constante de tener ventas y compras de una manera semanal o mensual o incluso diaria, como si me requieren otras maneras de inversión en estos activos. Así que estas son algunas de sus ventajas, sobre todo la sencillez. Solamente tenemos que buscar en bolsa aquellas empresas con alta rentabilidad por dividendo y sentarnos a que nos llueva el dinero. No, ¿verdad? Pues claro que no. No es así de sencillo. Invertir solo en empresas por su alta rentabilidad por dividendo es un error gravísimo. ¿Cómo sería un error no suscribiros a este canal? Así que por favor, suscribíos. Si invierto en empresas solo por su alta rentabilidad, estaré cometiendo un grave error. Lo principal en esta estrategia es invertir en buenas empresas que repartan una alta rentabilidad por dividendo, pero sobre todo que sean buenas empresas y que ese dividendo sea constante, mantenible y creciente. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Bueno, pues este es un listado del 28 de diciembre de unas empresas que tienen un alto reparto de dividendos. Normalmente la gente que invierte por dividendos invierte en empresas que reparten un 3, un 4, un 2%, un 5%, y aquí veis que tenemos empresas que reparten por encima del 10% y la que más reparte es
Energy Transfer, que reparte un 15,74%. Increíble, ¿no? Vamos a ver si este dividendo es sostenible y si es una buena idea invertir en esa empresa si seguimos una estrategia de inversión por dividendos. Como veíamos en la tabla, reparte un 15,74% en dividendos, lo que significa que si nosotros invertimos 100 euros en acciones de esa empresa, anualmente nos van a devolver 15,74. Parece un chollo, ¿verdad? Solo con mantener la empresa unos 6 añitos ya estaré recuperando todo el dinero que he metido, además de lo que puedan subir las acciones. El problema es que tenemos un valor que es el payout ratio, que es del 230%. Esto significa que la empresa está retribuyendo al accionista con el 230% de lo que gana. Esto claramente no es sostenible e implicará que en el futuro, seguramente ya de manera inminente el próximo año, o el precio de la acción y el beneficio suben una barbaridad, o tendrá que recortar o eliminar el dividendo. Por eso yo no recomendaría esta acción para una cartera basada en rentabilidad por dividendo. Lo primero que os recomendaría es que echéis un vistazo a la lista de aristócratas de los dividendos que podéis encontrar en internet, reyes de los dividendos y aquellas empresas europeas que llevan más de 10 años aumentando su dividendo de manera constante. ¿Qué son los aristócratas de los dividendos? Pues son aquellas empresas del S&P 500 que llevan al menos 25 años consecutivos aumentando su dividendo, ni siquiera manteniéndolo, sino que aumentándolo. Si un año daban 0,6 euros de dividendo o dólares, al año siguiente tienen que haber dado al menos 0,61. Los reyes de los dividendos llevan 50 años aumentando los dividendos. Para que veáis el ejemplo contrario, yo en mi cartera tengo la empresa Procter & Gamble, que lleva más de 50 años aumentando su dividendo. Si en el año 2013 hubiéramos comprado acciones de esta empresa, habría repartido un dividendo por cada acción de 0,56 dólares. A día de hoy reparte un dividendo de 0,79. A lo largo de su historia esta empresa ha mantenido el dividendo aproximadamente en el 3%. ¿Esto qué significa? Que del precio de la acción más o menos un 3% es con lo que esta empresa retribuye al accionista. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos comprado acciones en el 2013? Que este 3% se habría convertido en... Porque el dividendo cada año lo va aumentando esta empresa poco a poco, con lo cual respecto al precio que nosotros pagamos ese año por las acciones, ahora estaríamos obteniendo esta rentabilidad por dividendo. Por eso es fundamental un crecimiento sostenido en la cantidad del dividendo. Pero también es fundamental el payout ratio, lo que hemos hablado antes. Esta empresa aproximadamente el 60% de su beneficio lo reparte en dividendo. Con lo cual, como la empresa año a año va creciendo, sigue siendo un dividendo sostenible. Y esta es la parte más importante. Después de estos ejemplos vamos a ver las desventajas de invertir por dividendos. La primera es que la retribución al accionista no son intereses, sino que lo están descontando del precio o del valor de la acción. Es decir, si yo tengo una empresa que vale 10 euros cada acción y mañana reparte 1 euro de dividendo, mañana la acción vale 9 euros, con lo cual el valor de mis acciones está bajando. Segunda, tenemos que pagar a Hacienda por esos ingresos que nos hacen las empresas en forma de intereses. Tercera, como accionista minoritario no tenemos ninguna decisión sobre los intereses. La Junta de Accionistas puede decidir si congelan el dividendo o incluso si lo eliminan, echando por borda toda nuestra estrategia. A modo de conclusión final, la inversión por dividendos me parece una manera estupenda de tener unos ingresos recurrentes que además son pasivos. Eso sí, esta estrategia no va a funcionar si solamente elegimos las empresas por la rentabilidad por dividendo que ofrecen. Tenemos que elegir empresas muy sólidas, que lleven muchos años repartiendo dividendo, muchos años en crecimiento como empresa y muchos años aumentando el dividendo de forma constante. Si queréis conocer más acerca de este tipo de inversión y de inversiones en bolsa y metal, suscribiros a este canal. ¡Os espero!